muy buenas noches, doctor, compañeros. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, Gerson, ¿cómo estás? Excelente, doctor, excelente. Aquí motivado y con gusto para aprender un poco más sobre este método muy interesante. Pero la verdad es que sí está resultando un poquito complejo, ¿no? Pero bueno, todo lo novedoso siempre tiende a ser un poquito complejo por la cantidad de procesos y pasos, pero hay que ir fortaleciendo pues esos conocimientos con las lecturas y con los vídeos, ¿no? Correcto, correcto, efectivamente. Sobre todo porque el método de STEAM le exige al docente prácticamente que el docente tiene que ser un investigador, tiene que tener base en investigación para poder trabajar el STEAM, pero hay que verlo desde la perspectiva de los puntos que uno gana, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo estoy aprendiendo un método de enseñanza-aprendizaje, sino que por otro lado me estoy formando como investigador. Entonces, este tipo de diplomado, de estudio que ustedes están realizando, mata a dos pájaros de un tiro. Es como si estuvieran llevando dos diplomados al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender tanto de el método como tal, pero el método consiste en aplicar las etapas o los pasos de la investigación científica. Por lo tanto, el docente, por primera vez, muchísimos en su vida, por primera vez empiezan a observar cuáles son los pasos que tiene el método científico, algo que debieron haberlo enseñado en la facultad, pero para que ustedes vean cómo están nuestras facultades, la gente egresa sin siquiera tener la más mínima noción de STEAM. Ahora imagínense ustedes que nosotros estamos haciendo un curso que es resumido, que es comprimido. Imagínense cómo sería una enseñanza universitaria donde se vea el STEAM por lo menos un semestre, ¿no? Más la práctica, o sea, la práctica preprofesional. Eh, Sería bastante diferente la cosa. Sin embargo, creemos que la propuesta formativa, que está dando muy buenos resultados en los ya más de 8 países en donde estamos trabajando, está recibiendo comentarios muy interesantes de los docentes, están evolucionando bastante, es el momento de crecer, de avanzar, no de ir para atrás. Y muchísimos docentes de todas las áreas están comentando, están solicitando retroalimentación y nos están felicitando por haber comprimido de una manera tan fácil, tan sencilla. Tiene su complejidad, sí, pero es bastante fácil, bastante sencillo ir aprendiendo las sesiones paso por paso, porque esto permite que los docentes se actualicen de una manera rápida. Sabemos, por supuesto, que siempre la investigación, los métodos, la didáctica, siempre va a tener niveles. Hay niveles que los podríamos denominar básicos, hay ciertos niveles que ya son, podríamos denominarlos intermedios porque hay más práctica, y hay niveles más avanzados porque ya hay investigación, hay sistematización, hay experimentación. Nosotros lo que queremos es darle al docente es una oportunidad de formación mínimamente básica entrando a una intermedia. ¿Ya? La intermedia ya implica que ustedes apliquen lo que están aprendiendo. Hay que entender que la competencia no se desarrolla en ninguna conferencia, en ningún taller, en ninguna experiencia formativa. La competencia es el trabajo mismo en el aula. Entonces, muy interesante este diplomado de STEAM porque de una manera rápida, precisa, concreta, pero sobre todo con mucha validez, porque nosotros no estamos comprimiendo ni salteándonos ningún paso, y tampoco le estamos estafando al docente diciéndole, sí, señores, este STEAM consiste en enseñar de manera innovadora. Ok, ¿cuáles son los pasos para enseñar de esa manera innovadora? Porque usted está hablando de un método. Y cuando hablamos de un método, el método tiene que tener etapas. Y las etapas tienen que ser claras. Y las etapas no se pueden saltear. Eso es algo muy interesante que tienen los métodos, ¿no? Son muy prescriptivos, los métodos son muy algorítmicos, pero lo interesante es lo que decíamos la semana anterior, es que no hay un método para un área, no existe. Muchas veces las áreas se agarran de un método, ¿no? Como por ejemplo el área de matemática ahora se está agarrando mucho del ABP,
mal llamado método Singapur, se están agarrando del método aprendizaje basado en problemas. Sí, pero el aprendizaje basado en problemas no se diseñó exclusivamente para la matemática. Yo lo puedo usar en comunicación o lo puedo usar en ciencias sociales. Y de la misma manera en el caso de STEAM, ¿no? Lo interesante de los métodos son tres conclusiones. La primera conclusión: ningún método se ha diseñado para una sola área. Ninguno. Es decir, no hay un área que pueda levantar la mano y decir, bueno, este método es exclusivo de nosotros. Falso. Todos los métodos se pueden aplicar en la totalidad de las áreas. Usted puede aplicar el método que usted quiera. Pero en segundo lugar, hay una conclusión mundial. Usted tiene que seleccionar el método en función de lo que usted quiere lograr, en función de lo que usted quiere que los estudiantes aprendan, qué habilidades quiere usted que aprendan. Y la tercera conclusión es que no todos los métodos sirven para lo mismo, ¿no? No, si yo quiero solucionar un problema, que los chicos aprendan a solucionar un problema, mejor me voy por un proyecto. Pero si no tienen base, ¿para qué voy a hacer un proyecto? Si no comprenden, no manejan variables, no son capaces de medir, no son capaces de explicar, no son capaces de describir. Entonces mejor les doy la base con un STEAM primero, trabajo con un STEAM y luego trabajaré con un proyecto. Pero trabajar con un proyecto cuando no tienen las bases más elementales de un razonamiento científico no tendría ningún sentido. ¿Correcto? Muy bien, estimados colegas, vamos a empezar nuestra jornada de hoy, donde vamos a trabajar 3 etapas, ¿sí?, del denominado método STEAM o método de investigación-acción. ¿Correcto? Muy bien, aquí tienen entonces en pantalla las 12 fases del método STEAM. Correcto, ya hemos trabajado la delimitación, el diseño, los antecedentes, la hipótesis, correcto. Hemos trabajado también, aparte de la hipótesis, lo que se denomina, ¿sí?, lo que se denomina la propuesta, el cuaderno, y hemos llegado a la estadística. Hoy vamos a ver los gráficos, la interpretación y la configuración, esas 3 grandes etapas del método STEAM. ¿Correcto? Vámonos entonces a la fase número 8. La fase número 8 del método STEAM. En la fase número 8, nosotros vamos a trabajar, ¿sí?, un elemento que resulta fundamental. ¿Correcto? Las representaciones gráficas, ¿sí? Las representaciones gráficas. Vamos a darle pase al colega. ¿Sí? Ya. Entonces, vámonos con la fase 8. En la fase 8 tenemos las representaciones gráficas. ¿Qué significa esto? Que vamos a desarrollar la habilidad de nuestros estudiantes para que puedan desarrollar, elaborar, producir gráficos. Los gráficos ya saben que son técnicas de organización de la información. Entonces, yo tengo una información, la voy a organizar de una forma, de una manera en que sea entendible y comprensible y me permita a mí obtener conclusiones. Entonces, las competencias son básicamente 8 de un profesional STEAM en esta etapa, ¿no? Son básicamente 4. Primero, familiarizarse con las diversas representaciones gráficas de datos cuantitativos y cualitativos. Segundo, determinar qué tipos de representaciones gráficas deben usarse para sus propios datos, porque yo gráficos puedo tener 10, 15, 20, pero ¿cuál sería el más apropiado para mis datos? 3, construir una variedad de representaciones gráficas, no cantidad, sino calidad, 2 o 3, 4, ya en un cuaderno de laboratorio. Y finalmente tomar notas en el cuaderno de laboratorio sobre lo que cada representación gráfica está destacando en sus datos. ¿Por qué es importante? Las representaciones gráficas sirven para comunicar datos como varios tipos de gráficos, diagramas y tablas. Las representaciones gráficas se organizan por tipos de datos, ya sean cuantitativos o cualitativos. ¿Ya? Las representaciones gráficas son formas visuales de representar datos. Los más comunes son histogramas, gráficos, tablas, circuitos proporcionales.
Herramientas, podemos usar histogramas, como les decía, ¿ya? Que es una representación que muestra la distribución de datos. También gráficos de puntos, sobre todo para lo que se llaman dispersiones, ¿ya? También tenemos las tablas que usan encabezados, tales como las variables y expresan cantidades y porcentajes, ¿ya? También los círculos proporcionales, llamados círculos proporcionales, ¿ya? Que todos ustedes los conocen como tortas, ¿no? Eh, son los más conocidos. También tenemos, ya luego de escoger nuestra representación gráfica más conocida, vamos a repetirla así, o usas un histograma o un gráfico de puntos, o una tabla, o lo va a presentar en un círculo proporcional. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el que más se aplica a mi tipo de datos? Y con eso pueden pasar a elaborar su ficha del estudiante número 8. Y en la ficha número 8 básicamente consiste en elaborar la gráfica, las representaciones gráficas correspondientes. ¿Correcto? Muy bien, nos vamos entonces ahora a la fase 9. Vámonos a la fase 9. Y en la fase 9 tenemos, sí, todavía están ingresando nuestros colegas, muy bien. En la fase 9 tenemos nosotros, sí, un elemento muy importante. ¿Sí? En la fase 9 nosotros vamos a trabajar un componente que resulta vital. Ya estamos más avanzaditos, más madura la investigación, ya hay datos, ya hay gráficos, y entonces pasamos ahora a elegir nuestra estadística inferencial, que es la que nos va a permitir interpretar los datos finalmente, ¿no? El dato yo lo tengo que interpretar con unas herramientas de estadística inferencial básicas, elementales, pues. Competencias de un profesional STEAM: familiarizarse con las diversas estadísticas inferenciales, determinar qué estadísticas inferenciales se aplican a los datos, y 3, determinar si las diferencias en sus datos son o no estadísticamente significativas. Tome en cuenta lo siguiente: la estadística inferencial e interpretación de datos es para aplicar varias pruebas matemáticas. Ojo, ya no es para representar. Lo que van a hacer ahora es aplicar una prueba matemática que se puede usar para determinar la importancia estadística de los datos. Ayuda a los estudiantes a interpretar los datos. La estadística inferencial son cálculos matemáticos realizados para determinar si las diferencias entre los grupos se deben al azar o son resultado del tratamiento. Correcto. ¿Ya? Eso es lo que más importa. ¿Se debe al azar mis resultados o es resultado del tratamiento? En caso de que yo tenga un experimento, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas normalmente se usan? Puedes usar la ANOVA, la famosa ANOVA, que se usa en todas las tesis de maestría y doctorado. ANOVA, bueno, no en todas, en algunas, normalmente tesis de maestría y doctorado, ¿ya? Puedes usar la chi cuadrada para ver el comportamiento de variables, la correlación simple, ¿ya? La prueba de hipótesis o la famosa prueba T, es decir, la t-test. Ahí en el aula virtual ustedes van a encontrar siempre a cada una de las pruebas, van a encontrar un link de YouTube, le dan clic al link y los va a llevar a un vídeo en YouTube en donde van a encontrar a algún profesor que les está explicando con mayor detalle cada prueba de hipótesis, ¿ya? Si en todo caso la prueba de hipótesis o la prueba T, el t-test o la ANOVA, la chi cuadrada o la correlación, primero tendrías que comprender en qué consiste cada una para poder establecer cuál sería la más favorable. Esto es lo que básicamente en esto salen desaprobados y jalados casi el 99% de doctorandos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando los evaluamos de entrada desconocen totalmente las pruebas de estadística inferencial. Por eso es que lo que hablábamos al inicio, mi estimado Gerson, por eso en eso consiste la gran potencia, el gran poder que tiene actualizarse como docentes.
Porque si usted no hubiera llevado este curso, usted no tendría ni idea de llegar a una maestría, a un doctorado y que el tutor le diga, a ver, ¿qué prueba estadística has aplicado? Y usted no tiene ni idea. Usted piensa que lo que tiene que aplicar es elaborar con los datos, elaborar un gráfico. Sí, con el gráfico está perfecto, pero se te exige en una maestría o en un doctorado una prueba estadística. Y entonces tu tutor te va a decir, ¿qué prueba estadística has aplicado? ANOVA, chi cuadrada, correlación, t-test, ¿qué cosa has aplicado? Entonces el docente en ese momento se da cuenta que lo estafaron, lo engañaron, le mintieron, porque no le dieron una formación científica de base desde la facultad. Ya uno desde la facultad debería tener un dominio, un manejo mínimamente alfabetizado de estas pruebas estadísticas. Pero lamentablemente las facultades están, obviamente, en otra dirección, no se preocupan por formar un docente de vanguardia. Entonces, ahí está el poder y la potencia de actualizarse y de estudiar, y precisamente de estudiar este método STEAM, que te actualiza en tantos campos, que la formación STEAM es tremendamente integral, porque las herramientas del método científico son varias y te transforman en un profesional mucho más riguroso. ¿Correcto? Entonces, primero hay que familiarizarnos con el tipo de datos y para cada tipo de dato una prueba estadística diferente. No tienen que hacerla toda. Alguna prueba estadística que sería la más adecuada o idónea. Ya, aquí tienen entonces en el resumen, en este cuadrito, van a tener todas las pruebas con un acceso a YouTube para que puedan familiarizarse un poco más con cada una de ellas y sobre todo perderle el miedo a las pruebas estadísticas. Mucha gente llega a la maestría y por primera vez en su vida tiene una idea de una ANOVA, una t-test, un alfa Cronbach, una chi cuadrada, no saben ni cómo, con qué se come eso, ¿no? Y en el doctorado, ¿para qué te cuento? Hay mucha gente que entra al doctorado y no tiene pues una formación estadística para ser investigador, porque el doctorado es precisamente ser un investigador. No hay otro perfil en el doctorado. El doctorado significa que usted obtiene un título profesional, un grado profesional que lo certifica como investigador. No hay otro. El máster no te certifica como investigador. El máster te certifica en el énfasis en que tiene el máster. Pero el doctorado, ¿sí? Puede tener un énfasis, perfecto, pero tiene un agregado. El doctorando es un científico y para que usted lo sea, tiene que tener un conocimiento, por lo menos aceptable, de las pruebas estadísticas. ¿Correcto? Muy bien. Finalmente, se aplica la prueba estadística y, bueno, se elabora la ficha de estadística inferencial de interpretación de datos, que es la ficha número 9. ¿Correcto? A ver, vamos dando acceso a los coleguitas que van llegando. Excelente. Finalmente nos vamos a la fase número 9. Esta fase número 9 que es tan interesante. Ya nos toca la 10, ¿verdad? Nos vamos a la fase 10 entonces. Ya está la 8. Ya está. Nos vamos a la fase 10 ahora. Correcto. Perfecto, nos vamos a la fase 10 entonces. Y en la fase 10 se empieza a realizar lo que se llama la configuración de la investigación, ¿no? Vamos a empezar a ordenar nuestra data, ¿ya? Ordenar nuestra data. ¿En qué consiste esto? O sea, configurar la información significa darle forma. ¿Configurar qué es, colegas? Configurar es ordenar de acuerdo a un criterio. Y si a mí me dicen, a ver, configura tu información, me están pidiendo que yo ordene mi información de acuerdo a un criterio. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, competencia. Primero, explicar qué es la documentación y por qué es importante. Porque en la investigación hay que usar documentación. Enumerar las pautas de documentación que se aplican a todos los estilos de documentación. Y describir la conexión entre las citas en el texto y la lista de obras citadas. Entonces, la configuración es bien sencilla. La documentación y configuración del informe de investigación presenta los conceptos básicos detrás de la documentación y proporciona una breve introducción a la documentación estilo MLA o APA. ¿Ya? Entonces, ¿qué criterios tenemos? A ver, primero, aprender a citar las fuentes. ¿Ya? ¿Cuál es la idea central? El apellido del autor, la obra, número de página. Citar tus fuentes dentro del texto de tu trabajo significa insertar citas entre paréntesis justo después de la idea o cita que tomaste prestada de otra fuente. 2. Lista de obras citadas. La segunda parte de la documentación es la creación de la lista de las obras que he citado. Esta lista incluye todos los recursos que citó en su futuro artículo, que es la fase 11. La fase 11 hace el artículo y en la fase 12 ya presenta el informe. Entonces, el libro con un autor, va el apellido del autor, luego pone el nombre, el año, el título del libro, el lugar de publicación y la editorial. Y hasta, por ejemplo, Olsen Herbert, 2009, entre paréntesis, Formas de Energía, publicado en New York por Rosen Publishing Group Incorporated. Esto lo tiene que saber hacer un niño. Usted le da al niño un libro, él tiene que saber redactar los datos identificatorios de la fuente que él está usando. Aunque haya sido una sola fuente, si son más pequeñitos, no importa. Pero esa fuente, él tiene que saber sacar los datos de la fuente. Y finalmente, eso es todo. Él va a hacer una lista de las fuentes, ¿ya? Puede hacer una lista de las fuentes, puede hacer una lista de las ideas principales, indicando autor y su página y el año, y con eso le empieza a configurar su informe, ¿no? Para pasar luego a hacer su ficha. La ficha número 10 que le pide que él ordene estos datos. Él va a ordenar los datos de la investigación, los datos de la fuente que ha usado. Pueden ser 3, 4, no hay problema. ¿Ya? Lo que importa es que lo haga. Y la próxima semana nosotros veremos la fase 11 y la fase 12 y entramos a la evaluación. ¿Correcto? Vámonos entonces ahora a analizar y situarnos bien dentro del campo de la investigación. Vamos a dar un acceso. Muy bien, ya dimos el acceso. Ahora, siempre ubicándonos en el campo de la investigación con sus herramientas. Aquí pueden ver un esquema de los tipos de investigación que hay, que existen, ¿sí? Los tipos de investigación, que es muy importante que ustedes conozcan. ¿Ve? Entonces, cuando yo voy a trabajar, está en inglés, pero nosotros para la plataforma se lo vamos a traducir al español y le vamos a poner incluso las áreas y ejemplos con este esquema, ¿no? Pero entonces, este esquema ya me está indicando que cuando yo voy a hacer una investigación STEAM, por supuesto que la investigación científica va a variar de acuerdo a tu área, ¿correcto? Por ejemplo, un docente de arte, lo primero que usted tiene que establecer es qué va a investigar. ¿Números a la derecha o va a investigar palabras a la izquierda? Lo lógico es que hacia la izquierda se van los docentes de arte, se van los de sociales, se van los de lenguaje, se van los de inglés. Hacia la derecha se van a ir los de biología, los de física, los de química, los de matemática. ¿Correcto? Entonces, dependiendo del tipo de investigación, usted tiene que tomar la decisión. ¿Para dónde se va? Si usted va a trabajar números, entonces va a hacer una investigación cuantitativa en STEAM.
sino lenguaje, sociales, arte, hacen una investigación cualitativa que es diferente. En la investigación cuantitativa, y acá les voy explicando algo a los que van a entrar en la maestría, que vamos a ofrecerles luego una maestría virtual y un doctorado ya completamente virtual para ustedes, para los docentes que van a trabajar en STEAM. Una investigación cuantitativa, usted tiene que entender que en la investigación cuantitativa uno trabaja con variables, ¿correcto? Variables que son medibles. Pero cuando yo soy de sociales, de lenguaje, de inglés, de arte, yo trabajo entonces una investigación STEAM cualitativa, correcto. Y entonces en la cualitativa no se trabaja con variables, se trabaja con categorías, porque yo estoy estudiando, ¿sí?, categorías, y lo que quiero es describir esas categorías. No quiero yo investigar variables que son medibles. Entonces, la investigación STEAM que van a hacer tus estudiantes va a depender del área en la que tú estás. Todas las áreas, y este ha sido el mayor descubrimiento, los docentes de Bolivia están contentísimos, de México, de Perú, están contentísimos. ¿Por qué? Porque por primera vez el docente de arte nos dice, hombre, yo creí que el STEAM era solo para ciencias naturales. No, no es así. Y me estoy dando cuenta que en arte tenemos gran cantidad de posibilidades de investigación STEAM. Correcto. Entonces, arte se iría para la mano izquierda, a investigar de manera cualitativa. Y de manera cualitativa hay subgrupos de investigaciones que yo les voy a poner ejemplos y los tipos de investigación por área para que ustedes los vean. Pero si tú eres de matemática, de física, química, biología, lo lógico es que vas a hacer investigación cuantitativa. Y acá tienes solo dos tipos, ¿ya? Por ejemplo, ¿vas a tener control sobre la variable independiente? Si es sí, entonces usted va a hacer un experimento. Si es no, entonces usted va a hacer un no experimento. ¿Se dio cuenta? Sencillo. ¿Ya? Si usted va a hacer un experimento y va a usar random, si es sí, entonces va a ser un experimento verdadero. Si no va a usar random, entonces es un cuasi experimento. ¿Correcto? ¿Ve qué interesante? Si usted va a hacer una investigación cuantitativa y no tiene control de la variable independiente, entonces hace un no experimento. Si en el estudio va a investigar cómo las variables cambian juntas, si es sí, ¿ya? Si es sí o si es no, varía la respuesta. Si no cambian, no va a investigar si las variables cambian juntas, hará un survey, es decir, una encuesta. Y si es sí, ¿ya? Si la dirección y la fuerza de las relaciones de dos o más variables, ¿ya?, sobre o entre los mismos objetos, ¿ya?, estudiadas, ¿ya?, van a cambiar o no juntas. Si es sí, entonces usted puede hacer un post facto o una investigación correlacional, si es sí o si es no. Entonces estos datos son muy interesantes porque permiten que el docente se culturice mucho, se alfabetice en el campo de la investigación. Este cuadrito que nosotros lo sacamos de un libro, una publicación muy bonita, muy completa, un tratado completísimo de Estados Unidos sobre investigación educativa, se lo vamos a brindar a ustedes, pero ya traduciéndole este esquema, aplicándolo al método STEAM, donde van a poder ver por primera vez en Hispanoamérica, porque esto no se ha hecho ni siquiera en el mundo, en primera vez en Hispanoamérica y en el mundo, cómo yo puedo aplicar el STEAM a cualquiera de mis áreas sin ningún problema, manteniéndome dentro de lo que se denomina el protocolo técnico de la investigación científica. Ya nosotros le vamos a hacer el cuadrito para explicárselo ya la próxima semana. Muy bien. En la parte final, entonces, vamos a observar las aplicaciones que les mencionamos la semana pasada, ya que les ha gustado mucho a los docentes, sobre todo ver algunos ejemplos de investigación
que vuelvo a repetir, lo vamos a subir a la plataforma para ya tu trabajo final. Recuerda que tú puedes hacer una investigación en cualquiera de estas áreas. Por ejemplo, en literatura puedes hacer una investigación para este curso con tus actividades, investigando el uso cotidiano de la diversidad lingüística en mi comunidad. Es un proyecto STEAM que puedes trabajar en todos los países perfectamente en el área de lengua y literatura. En matemáticas, representando matemáticamente la cotidianeidad de los adolescentes, o sea, la vida de los adolescentes. Otro, inventariando el patrimonio histórico y cultural de mi comunidad, en sociales y naturales, mejorando el crecimiento de las plantas en mi comunidad. Muy bien. En arte, investigando las manifestaciones artísticas de mi comunidad. Muy bien. Y, por ejemplo, para el caso de Ecuador, el módulo interdisciplinar Emprendimiento y Gestión, analizando las necesidades de la población. Entonces, como puedes ver, el enfoque o método STEAM se aplica a todas las áreas del currículum. Pero el currículum, que en el caso de ustedes tiene competencias priorizadas, las comunicacionales, las matemáticas, estas son las competencias priorizadas, las digitales y las socioemocionales, el currículum, entiéndalo bien, colega, no dice con qué método va a trabajar usted. Es usted el que tiene que ponerse de acuerdo con sus colegas, si es posible, con qué método va a trabajar el área en la que usted trabaja. Es usted el responsable. ¿Ya? Me dejo entender, ya usted es como el médico es responsable de lo que receta. Y la receta la hace cada docente decide. Entonces usted tomará la decisión, seguirá siendo un docente que anda dictando conferencias y anda regalando contenido, o será un docente profesional que trabaja con un método estandarizado y lo está aplicando de manera experimental, descubriendo qué funciona y qué no funciona, y sistematizándolo en un artículo, ¿ya? Que posteriormente se puede transformar en su tesis de maestría o en su tesis de doctorado. ¿Correcto, colegas? Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy y la próxima semana trabajamos las fases, ¿sí? Las fases número 11, 12 y la evaluación final. Adelante, mi estimada Patricia. ¿Cómo está, doctor Máximo? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi estimado doctor, Sonia Palomeque le saluda. Por comentarle, estoy como un poco atrapada en dos temas. El uno es uso frecuente de variaciones dialectales y expresiones ecuatorianas en mi entorno. El segundo es uso de técnicas de estudio previo a presentarse a rendir un examen. Estoy tratando de decidirme por cuál de las dos, pero mientras voy avanzando me encuentro con algunos, con algunos tropiezos. Entonces, yo no sé si usted me puede dar una recomendación sobre cuál de los dos temas los abarcaría. Me encantan los dos temas como docente de lengua y literatura. Gracias, le escucho, mi estimado doctor. Un placer, mi estimada. Yo te recomendaría más que estudies algo que esté relacionado con tu base. La base tuya es la parte del idioma, la lengua y la literatura. Es decir, que estudies el primero de los temas. ¿Ya? El primero de los temas. Listo, muchas gracias, profe. Muy bien. Claro, porque ahí tienes más vastedad, tienes más base. Ya tú como profesora en esa especialidad ya diferencias lengua, de idioma, de dialecto, ya diferencias perfectamente, tienes todas las bases de la comunicación de nuestro idioma español y todos los fundamentos teóricos. Entonces te va a ser muchísimo más fácil trabajar ese tema ya para graduarte en STEAM.
El segundo problema que mencionabas también es muy interesante, ¿ya? También es muy interesante, porque la investigación sería recopilar, a ver, cómo estudian los chicos, cómo se preparan, qué técnicas usan antes de un examen, ¿no? ¿Ya? Exactamente, exactamente. Recopilar la data también tiene mucho interés, ¿ya? Porque permite tomar decisiones hacia adelante, pero el primero de ellos calza más con tu área, ¿no? Calza mucho más con tu área. ¿Por qué? Porque el tema de las técnicas de estudio es un tema prácticamente interáreas, interdisciplinar. Es decir, esa investigación número 2 que mencionas, la puede hacer el de matemática también. La puede hacer el de sociales también. La puede hacer la de ciencias naturales. Pero el primer problema que acabas de mencionar, estas variedades dialectales, eso solo lo puede investigar tu área. No lo podemos investigar los otros especialistas. Solo tu área. Entonces, por eso es que te recomiendo que te quedes con el primer problema. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer. Muy bien, queridos colegas. Vámonos con alguna segunda participación o pregunta. Adelante, Cristina. Noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches, compañeros. Nosotros tenemos una duda, docentes de futuros profesores de matemáticas y de física, en el contexto de que trabajamos en educación. Entonces nosotros estamos un poco confundidos cómo trabajar STEAM, para no confundirlo con un problema, con un trabajo de investigación como tal. Entonces no sé si nos puede orientar un poquito porque estamos un poco detenidas ahí. ¿Cómo no? ¿Cuál es el inconveniente que tienen específicamente? Por ejemplo, digamos, cuando algunos dicen trabajar en un grupo experimental, estaría bien, digamos, decir que vamos a trabajar una estrategia, por ejemplo, la gamificación, y tomar un grupo de control o estamos orientando como investigación ahí, como para darle el sentido. Ah, correcto. Bueno, te escuché un poco entrecortada, pero logré comprender algo. Ustedes quieren trabajar la técnica, ojo, no es una estrategia, la técnica de la gamificación. Correcto. La gamificación no es un método. La gamificación tampoco es una estrategia. ¿Ya? La gamificación tampoco es una técnica. La gamificación es un criterio que yo utilizo para que la técnica que voy a diseñar, la actividad de aprendizaje que yo voy a diseñar o el paquete de actividades de aprendizaje permitan aprender jugando. ¿Correcto? Entonces yo puedo aplicar un mapa conceptual, que es una técnica, lo puedo aplicar para que lo aprendan jugando o no jugando. Si lo aprenden jugando, entonces ese mapa conceptual es una técnica, pero yo le estoy agregando una cualidad de gamificación, le estoy agregando un criterio de gamificación. ¿Correcto? Sí, Entonces, doctor. Siga, perdón. Bueno, entonces, lo que ustedes pueden investigar es, a ver, cogen un grado y otro grado. Sortean, uno es grupo experimental y otro es grupo de control. Seleccionan un tema y con un grado van a trabajar, digamos, unos 2, 3, 4 meses con actividades de gamificación, intercalándolas, ¿no? Y con actividades de gamificación. Y con el otro grupo no trabajan actividades de gamificación, trabajan con el otro equipo, trabajan tradicionalmente. Y al final aplican una prueba de salida. Y el resultado de la prueba de salida les va a indicar cuál fue el efecto de la gamificación sobre el aprendizaje. Doctor, en ese caso estamos haciendo netamente investigación, estamos aplicando un proyecto de investigación. En ese sentido, igual sigue siendo, estamos aplicando el método STEAM. Esa es como que la duda que tenemos, porque lo que usted nos describe es la metodología también de un proyecto de investigación.
O sea, tenemos que aplicar un pretest, un posttest, luego hacer una prueba estadística para comprobar la hipótesis. ¿Así estaríamos bien? A ver, te explico, mira. El STEAM no es otra cosa sino que hacer investigaciones con los estudiantes. Enseñarles a hacer investigación a los estudiantes. Eso es el método STEAM. ¿Ya? Entonces, no me digas, me parece que estamos haciendo una investigación. No, no, no es que parece. Estamos haciendo la investigación. En STEAM hacemos investigación con nuestros estudiantes, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, ya Stalin Maya preguntó la semana pasada, entonces, ¿el STEAM se parece a la investigación científica? Yo le respondí con claridad, no. STEAM no se parece a la investigación científica. STEAM es investigación científica. Entonces, cuando hablamos de STEAM, estamos hablando de enseñarle investigación científica a los estudiantes. ¿Correcto? Entonces, independientemente de que ustedes estén en matemática, física o de que estén en español, las dos áreas están haciendo investigación científica. Y en el STEAM, como se está haciendo investigación científica, lo que los estudiantes van a hacer es ejecutar un proyecto de investigación. Así es. Y precisamente el paso número 12 del STEAM es presénteme sus resultados del proyecto de investigación. ¿Correcto? Entonces, sí, la respuesta a lo que acabas de afirmar es sí. STEAM es investigación científica. Y lo que están haciendo es un proyecto de investigación científica, lo cual no debe confundirse con el método de aprendizaje por proyecto. ¿Correcto? Ahí está la Perfecto, doctor. Muchas gracias por aclararnos la duda. Excelente, muy buena tu pregunta, muy fina, muy útil y sobre todo bastante práctica para poder comprender mejor las diferencias, ¿no? Porque a veces, pero por eso miren cómo es el cerebro, ¿no? A veces uno dice, oye, pero el STEAM consiste en hacer investigación científica, entonces STEAM es parecida a la investigación científica. No, el STEAM no se parece a la investigación, es investigación. Solamente que en el caso de ustedes en matemática van a hacer investigación cualitativa. Y en el caso de Patricia Aoña van a hacer investigación cualitativa, porque son de otra área. Entonces el STEAM tiene diferentes tipos de investigación para diferentes áreas. Para las áreas de letras, investigación cualitativa. Para las áreas de ciencias exactas, investigación cuantitativa. ¿Correcto? Pero todas las áreas pueden hacer investigación con sus estudiantes. Ese es el truco del STEAM. Muy bien. Excelente, pues. ¿Alguien más? No se me vayan con dudas, porque la duda mata. No puedes tener dudas en la didáctica. ¿Ya? Eso sería como si un profesor o un médico va a tener dudas. Usted no puede tener como médico dudas en anatomía. No, 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 no. Usted no puede tener dudas en fisiología. Usted no puede tener dudas en patología. Ojo. Entonces no se me vayan con dudas en la didáctica, porque esa es nuestra área principal. Todo profesor, ¿en qué tiene que ser fuerte? En la didáctica. En la didáctica. Correcto. Muy bien. Doctor, y por ejemplo, una compañera me dice, compañero Gerson, tengo temor de aplicar el STEAM porque recién lo estoy aprendiendo. Otro compañero dice, pues no tengas temor, mira, nadie es maestro de buenas a primeras. O sea, apliquémoslo y en el camino vamos aprendiendo, seguramente vamos cometiendo errores, pero a medida que lo apliquemos vamos a ir mejorando. La intención es de ir mejorando y ir aplicando lo que estamos aprendiendo. ¿Qué opina usted? ¿Qué le dicen los compañeros de sus comentarios, doctor? Muchas gracias, Gerson, por tu intervención siempre tan oportuna. Lo primero que yo les voy a decir es lo siguiente, miren. Primero, nadie se hace competente con un curso.
usted se hace competente en el ejercicio profesional. ¿Correcto? Usted solamente va a ser competente en STEAM el día que usted aplique STEAM. Ese día usted va a poder decir, ya tengo mi certificado, ¿sí? Conseguí mi certificado, pero ahora me falta la competencia. Entonces, el día que usted obtenga la competencia, que es en la práctica, más el certificado, que es el fundamento teórico, en ese momento usted será una persona cualificada. Así que mi recomendación es, no le tengan miedo, pero tampoco lo hagan a la espalda de la institución educativa. Hay docentes que dicen, voy a hacer el STEAM, de pronto se entera el subdirector, se entera el director, se enteró un padre de familia, y ninguno de los tres conoce qué diablos es STEAM. Entonces el profesor le está haciendo un bien a la escuela, un bien a los niños, un bien a la comunidad, un bien al país, pero nadie sabe qué cosa es el STEAM. Entonces, ¡pum!, reaccionan y dicen, ¿qué estás haciendo? Te empiezan a criticar, te llaman, te citan a reunión y hasta te quieren sancionar. Entonces, no hagas las cosas a la espalda de la institución. Anda donde el director, donde la subdirectora, reúnete con tus demás colegas, formulen el proyecto brevemente, avisen, comuniquen que van a aplicar el método STEAM dentro de un proyecto de innovación curricular. Busquen que ese proyecto esté debidamente aprobado por la dirección, por las autoridades, para que lo puedan ejecutar con total confianza. Porque si no te lo aprueban el proyectito, no comunicas de que vas a trabajar, digamos, con el método STEAM, entonces vas a tener que hacerlo ya de una manera más, entre comillas, más privada. ¿Ok? Entonces, yo siempre les recomiendo, no tengan miedo, sean curiosos, se aprende aplicando, se logra la competencia, ¿sí? Se logra la competencia en la práctica. ¿Correcto? Muy bien. Hay una preguntita acá en el chat. Vamos a ver. Dice, Alonso nos dice, ¿qué influencia tiene el método STEAM en el modelo de la Escuela Nueva Mexicana? Bueno, no. Mira, antes de que venga el señor Manuel López Obrador, había una reforma mexicana interesante. Pero Manuel López Obrador lo que hizo fue parar esa reforma mexicana y lo que han hecho es implementar una serie de cambios, pero que no tienen un gran basamento científico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, que están desapareciendo las asignaturas, la pregunta es, ¿con qué método van a trabajar? El método es imprescindible. Yo no puedo ejecutar un currículo sin método. Entonces, si yo digo, a ver, voy a desaparecer las asignaturas, si no hay asignaturas, ¿qué hay? Áreas. Correcto. ¿Con qué se ejecutan las áreas? Si yo tengo áreas, no hay asignaturas y hay áreas, ¿con qué ejecutaría esas áreas? Entonces, el problema está en quedarse en lo general, ¿no? Yo creo que si uno hace una reforma educativa, lo que uno tiene que hacer es decirle a los docentes, miren, hay un paquete de métodos. Voy a ver si lo tengo aquí en la mano. ¿Ya? Hay un paquete de métodos. ¿Correcto? ¿Cómo? Sí, hay un paquete de métodos. Entonces, vamos a trabajar nosotros, como país, solo con los métodos que funcionan en el mundo. Oh, ya, ok. Solo con los métodos que funcionan en el planeta, sí. Solamente con esos métodos. ¿Ya? ¿Correcto? Solo con esos métodos. Entonces, si yo agarro aquí mi cuadro de los métodos, que se los voy a compartir aquí mismo, observen. Ya no puedo hablar de un currículo ciego porque ya está la investigación, miren. Ya está la investigación clara como el agua. ¿Qué me dice la investigación? Que los métodos más relevantes y más realistas son proyecto,
investigación, acción, caso clínico y ABP. El resto de métodos son menos relevantes. Menos relevantes. Entonces, la gran pregunta que habría que hacerle a esa reforma mexicana es, ¿con qué métodos piensan trabajar esas áreas curriculares? ¿Con qué métodos van a trabajar? Porque si yo diseño áreas, que pueden estar bien las áreas, pero recuerde, mi querido amigo, que las áreas no se ejecutan solas. Las áreas pertenecen al currículum. El currículum me indica el norte, no cómo voy a llegar al norte. El currículum me indica el fin, pero no me indica cuál es el medio para llegar al fin. Por lo tanto, el currículum me puede indicar las áreas, me puede indicar las competencias, pero el currículum no me dice con qué método voy a trabajar. Por ende, la cara, ¿sí? La media cara de la moneda consiste en entender que yo puedo desaparecer las asignaturas. Pues sí, siempre va a haber áreas, a menos que trabaje con el método globalizado, en donde ya no hay áreas y, por ejemplo, hay problemas. Ok, perfecto. Pero la pregunta la pregunta siguiente es, entonces, ¿con qué método vamos a trabajar esas áreas? ¿O con qué método vamos a trabajar esos problemas? Entonces, todas las habilidades que nosotros queramos lograr o competencias que queramos lograr, las tenemos que lograr mediante un método. ¿Por qué? Porque la competencia, o en el caso de la educación básica, las habilidades no se logran solas. Entonces, ahí es cuando hay que tener mucho cuidado, porque yo puedo cambiar el currículum, mejorar el currículum, hacer un currículum fabuloso, pero mis docentes no dominan la didáctica y por lo tanto no se van a poder lograr esas competencias o habilidades. ¿Por qué? Porque lo único que permite lograr una competencia o lograr una habilidad es el método, la técnica o la estrategia. Y como la estrategia y la técnica siempre van a depender del método, porque serían menos efectivas si yo los trabajo solas, no puedo hablar de una reforma sin cambio de método. Entonces nosotros hablamos, para resumir mi respuesta, de 3 cambios. Hay que cambiar el currículo, hay que cambiar el método y hay que cambiar la forma de evaluación. De nada le va a servir a esos mexicanos cambiar el currículo si los métodos siguen siendo lo mismo. Y de nada le va a servir cambiar el currículo si la evaluación sigue siendo por escrito. Porque la evaluación por escrito mata la competencia. Y el método expositivo mata la competencia. Y por lo tanto yo podría desaparecer las asignaturas, pero los profesores tienen que cambiar el método y tienen que cambiar las técnicas de evaluación. ¿Correcto? No hay reforma educativa sin el cambio de esos 3 niveles. Currículum, método, evaluación. Muy bien, colegas. Muy buenas preguntas. Los colegas ecuatorianos están siempre dando la talla como corresponde en la región. Muy bien, excelente, excelente. Perfecto, mi querido Gerson, tus palabras finales para despedirnos. Doctor. Tenemos todavía 2 compañeras que desean consultarle, doctor, la compañera María y la compañera Cristina. Vamos con María. María. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias. Más bien es una pregunta como que un poquito más personal, doctor. Estaba yo pensando en un tema porque tengo que elaborar una tesis. Entonces, doctor, y yo lo que quiero es aplicar este nuevo método que es, o sea, para mí es nuevo, ¿no? El método STEAM, pero para desarrollar las destrezas investigativas de mis estudiantes, porque ahorita yo estoy dictando esa asignatura de investigación. Entonces, no sé si es que las variables, ahorita pensé en este tema como que muy específico,
pero de pronto no sé si es que me complico más, si es que pongo como variable la, ¿cómo se llama? La realidad en el desarrollo de las destrezas investigativas. Refiriéndome, por ejemplo, podría yo tomar el método por proyectos, de aprendizaje por proyectos, y el de justo del STEAM, y para hacer una investigación comparativa. No sé si es que estoy bien al momento de pensar en esta situación de hacer una investigación comparativa, que lo tendría que hacer en dos instituciones diferentes, que es lo que se me exige para el desarrollo de mi investigación, de mi tesis. Eso, Mira, doctor, muchísimas gracias. ok, mi estimada María Toalón. Mira, está mal planteada, mal diseñada la investigación, porque no puedes comparar una variable independiente con otra variable independiente. ¿Me explico? Sí, doctor. No puedes aplicar el método STEAM, que es una variable independiente, y medir y comparar el resultado con otra variable independiente que sería el método por proyecto. En un grupo tendrías que usar el método STEAM y en el otro tendrías que no usar ningún método, solamente trabajar de manera expositiva. Ahí sí sería un experimento. Como decía al inicio, entonces, el método STEAM en el desarrollo de las destrezas investigativas de mis estudiantes. Sí, sí, siempre y cuando quieras comparar, ¿ah? Porque si no quieres comparar, no te hace ningún problema. Haces una investigación cuasi experimental, vas a aplicar una prueba de entrada sobre habilidades investigativas y luego vas a aplicar una prueba de salida. La misma prueba de entrada la aplicas como prueba de salida después de aplicar el método STEAM. Y eso te va a permitir medir con una prueba de entrada y una prueba de salida cómo el método STEAM ha influenciado en desarrollar las habilidades investigativas. ¿Correcto? Sí, mi doctor, una última pregunta. Ahí, como es el desarrollo de las destrezas investigativas, no sé si es que me voy por la parte o con el método cuantitativo o cualitativo, porque si es que hacemos el grupo, o sea, el cuasi experimento sería el método cuantitativo, ¿verdad? O podría ser un método mixto. Sí, mixto la puedes hacer. Ya, mi doctor, muchísimas gracias, le agradezco bastante. Acá te estoy redactando el título. Muy amable, gracias. Ahí tienes el título de tu tesis. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco bastante. ¿Ya? Y lo haces mixto. ¿Ya? No hay problema porque también le vas a aplicar algunas preguntas de entrevista de mayor profundidad a tus estudiantes para saber cómo se han sentido con el método STEAM, qué han aprendido, ¿no? ¿Qué les ha parecido manipular una variable o hacer una investigación? ¿Ah? Todo eso. Entonces haces una investigación mixta. Muchísimas gracias, doctor, le agradezco infinitamente. Un placer. ¿Quién continúa entonces? ¿Qué colega? Bien, maestro, doctor Máximo Estupiñán, compañeros, compañeras, muy buenas noches. Doctor, yo estoy realizando una investigación relacionada a las habilidades investigativas y desempeño académico en los estudiantes. Al menos, yo quiero, ¿no?, que mis estudiantes aprendan a lo que es la investigación. Soy profesor de ciencias sociales, no sé si ese tema está adecuado o es que quizás necesita algunas modificaciones o cambios, ¿no? Porque ahorita estoy empezando, ¿no?, a realizar eso, pero yo quisiera que usted me sugiera, ¿no?, si está adecuado o quizás necesita ese cambio. Eso sería mi pregunta, doctor Máximo. Muy bien, estimado colega Marcos Vara Alarcón. Bueno, sí, está adecuado. Llevaría esa investigación el mismo título que María Toalombo.
Acá está escrito en el chat. Lo mismo que tú quieres investigar es de qué manera, por ejemplo, el método STEAM impacta en el desarrollo de las habilidades investigativas y el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, una investigación en donde vamos a medir cómo el STEAM influye, impacta en el desarrollo de las habilidades investigativas de los estudiantes de cualquier área, ¿correcto? Y esa es una investigación bastante interesante, ¿no? Porque nos permite precisamente comprobar que si no se trabaja, ¿qué nos permite comprobar? Que el método es una variable independiente. Nos permite comprobar que cuando seleccionamos el método apropiadamente, entonces el efecto es favorable. Pero cuando seleccionamos el método de manera errónea, el aprendizaje no se consolida. ¿Correcto? Muy bien, Marcos. Adelante, entonces. Entonces, colegas, con paciencia, con calma, pero con perseverancia. Lo que yo siempre les recomiendo, pasos pequeños, pero decididos, hacen personas grandes. No te preocupes por el todo, preocúpate por la parte. Usted ataca un escalón. Usted no sube la escalera de una sola zancada. ¿Correcto? Entonces, queridos colegas, siendo ya 8:30 en Ecuador, 7:30 en la ciudad de Managua, Nicaragua, gracias a Dios no hemos tenido tormenta ni lluvia. Aquí llueve bravo, y no se nos ha interrumpido la conexión, gracias a Dios. No me queda más que agradecerles por su sintonía y desearles el mayor de los éxitos en esta semana, ya comunicándoles también que ya tienen sus actividades hasta la número 7 en plataforma para aquellos que desean irlas avanzando ya al suave. Recuerden bien, colegas, son 12 actividades. Error capital que puedes cometer, dejarlas para el final, no te va a alcanzar el tiempo. Una buena decisión, separe usted 30 minutitos, una horita y avance 1 o 2 actividades, ¿ya? Para que no se les vayan a acumular. ¿Correcto? Desde la ciudad de Managua, Nicaragua, yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, experto mundial en currículo por competencias, presidente mundial de Huaca y a nombre de nuestro coordinador nacional también, Gerson Granda, les expresamos nuestro agradecimiento por su valioso tiempo y felicitamos la gran entrega de los docentes ecuatorianos, siempre de altísima calidad, en este diplomado, donde están aprovechando para hacer la primera promoción debidamente certificada en el método STEAM. Un fuerte abrazo a todos ustedes y espero que puedan lograr todas sus metas. Les deseamos el mayor de los éxitos y siempre con fe y estima profesional para adelante. Muy buenas noches a todos ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios primero. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Gracias por todo ese cúmulo de conocimientos.